Creo que esto es muy importante y es bueno que haya sido despachado a ley, por eso venía solicitando al gobierno que avanzáramos en este tema desde el año pasado, porque la falta de funcionarios de carabineros, la falta de funcionarios para cubrir todas las necesidades en cada una de las comunidades, especialmente quienes representamos zonas fuera de Santiago, es tremenda. Y hoy día tú ves funciones que están alojadas en carabineros, como son, por ejemplo, la CENCO, el seguimiento de las cámaras de seguridad, que muchas veces tienen a muchos funcionarios de carabineros asignados ahí, y esas funciones perfectamente podría desempeñar personal recontratado. Entonces yo creo que este es un buen avance, valoro que el gobierno haya recogido esta solicitud que le planteé en su minuto, y yo creo que es algo positivo para celebrar porque por fin la comunidad va a poder contar con mayor personal de carabineros que va a estar efectivamente en terreno y ayudando a la gente en cada una de sus necesidades cotidianas y en esta urgencia que estamos viviendo hoy día de inseguridad. Luego de la situación de ayer de la oposición constitucional, el diputado Portugal plantea que hay que tener una nueva coalición, una especie de Chile Vamos 2.0. ¿Ustedes estarían disponibles a integrarse a esa coalición con partidos como Evópolis, por ejemplo, que votan en contra de la Constitución? Yo lo veo difícil porque esta no es la primera acusación que tenemos problemas, porque finalmente ya a última hora otros partidos, otras agrupaciones aquí dentro del Congreso se bajan o terminan corriéndose o terminan decidiendo que no quieren ser oposición, no quieren ser otro tipo distinto de oposición que yo personalmente no termino de entender. Evidentemente acá yo creo que la pregunta que tenemos que hacerle a otros partidos de la oposición es si quieren efectivamente ser oposición o no. Y bueno, yo creo que mientras no tengamos esa claridad como republicanos, vamos a tener que seguir avanzando con otros mecanismos en la fiscalización intensa que hemos estado haciendo y que seguiremos haciendo respecto de los actos de gobierno, sea a través de requerimientos de información, sea a través de denuncias ante la Contraloría, incluso denuncias de tipo penal en los casos en que esto llegue a configurar delito. Pero, Frank... Es que no puedo descartarlo por completo hacia adelante porque las circunstancias podrían cambiar. En la situación en que estamos hoy día, si tú me preguntas hoy, yo lo veo muy difícil porque ya hemos tenido problemas hacia el pasado, no solo con Evópolis, sino también con otros partidos políticos que les ha incomodado ser una oposición dura, una oposición intensa, frente a probablemente el peor gobierno que hemos tenido en nuestro país en décadas. Es parte de lo que nos llama la atención, porque en solo una semana Evópolis se ha sentado a negociar con el gobierno para subir los impuestos, se ha sentado a negociar con el gobierno para entregar el 6% de estos fondos solidarios, que son una caja negra y que lo hemos dicho siempre, y además le han salvado al peor ministro de Educación que hemos tenido desde hace también mucho tiempo. Entonces, llama la atención que un partido que tiene ese historial en solo una semana diga que es de oposición. Entonces, por eso a nosotros también nos preocupa que podamos seguir manteniendo una estrategia de oposición firme, de oposición dura, frente al mal trabajo que está haciendo este gobierno, y para eso necesitamos tener una confianza mínima con los demás partidos de oposición de que efectivamente quieren ser oposición. Diputado, pero entonces eso quiere decir que ustedes no están dispuestos a ceder nada en materia de pensiones, al menos ese tema del componente solidario no les parece para nada. Mira, lo que pasa con esta mal llamada solidaridad es que ya hemos visto en las últimas semanas cómo gasta la plata el Estado y cómo gasta la plata particularmente este gobierno. Ya tuvimos un sistema solidario de 100% solidario, 100% estatal de pensiones en el pasado en el país. Y era un sistema que estaba al borde de la quiebra, y en otros países, incluso países europeos, países bastante desarrollados, son sistemas que están constantemente a pérdida. Entonces no es un tema de que nosotros queramos o no queramos, sino que es un tema de que aquí pongamos un sistema que verdaderamente funcione. El pilar solidario en su minuto, la pensión básica solidaria que funciona, la PGU, perdón, que funciona hoy día, tienen un sistema de que se financian con cargo a impuestos generales, y eso es como debería funcionar. Entonces nosotros los republicanos somos partidarios de lo que funciona y no de lo que no funciona. Diputado, volviendo al tema de la acusación, dos cosas. Usted decía que no le queda claro si Evópolis quiere ser oposición o
plantearse el lugar político en el que se ubica, y lo otro, ¿cuán desprestigiada ve la herramienta de la oposición constitucional, considerando que ya van 4 que no han prosperado, y también el uso excesivo que quizás se hizo en el periodo anterior en contra del ministro del expresidente Sebastián? Bueno, evidentemente Opoli tiene que hacer una reflexión. Como dije antes, si quieren ser oposición o quieren ser de gobierno. Y eso yo creo que es algo que sus votantes se merecen transparencia, se merecen claridad. Y nosotros también nos gustaría tenerlo claro para saber en qué tono, digamos, o de qué forma conversamos con ellos, que siempre las conversaciones tienen que seguir, pero de qué forma nos entendemos. Porque evidentemente si queremos tener una oposición dura que fiscalice intensamente al gobierno y les exija estar a la altura y cumplir cabalmente con las leyes y la Constitución, bueno, tenemos que saber quiénes son nuestros aliados en esa causa. Y efectivamente, como decía, hubo en el pasado, en el gobierno anterior, un uso excesivo de las acusaciones constitucionales. Recordemos que al ministro Raúl Figueroa se le acusó constitucionalmente básicamente por querer que los niños vayan a clase. Y eso evidentemente es un absurdo. Y yo creo que eso no tiene nada que ver con lo que estábamos haciendo ahora, que le estábamos exigiendo a un ministro, en primer lugar, que respete el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, que eso es un estándar mínimo que debería ser absolutamente transversal, no es un tema de colores políticos. Y además le estábamos exigiendo al ministro que se haga responsable por el mal gasto que se ha hecho en determinados servicios que son de su responsabilidad, aunque él quiera desconocerlo. Entonces aquí el estándar es totalmente distinto, y el hecho de que algunos no hayan querido sumarse, yo creo que obedece a cálculos de otro tipo y no a consideraciones jurídicas o si se reunían o no las condiciones para esta acusación constitucional que estaba. Más allá de ese cálculo que usted dice del estándar, del fondo de la acusación, ¿debería mejorarse o subirse el estándar para presentar una acusación? Se lo pregunto porque aquí sus colegas plantean que eso debería verlo el Consejo Constitucional, y ustedes tienen la mayoría ahí para eventualmente atender una modificación a este tema. Mira, las acusaciones constitucionales son una herramienta donde se debe sopesar entre lo político y lo jurídico. Es una herramienta híbrida, no es un impeachment como existen en otros países, que es 100% político, tiene un componente jurídico, pero también es político. Entonces, ponerle cortapisas de orden de admisibilidad, la admisibilidad se resuelve aquí en la sala. Yo creo que es una herramienta que está bien regulada en este momento, se establece de forma clara los requisitos jurídicos para evaluar su procedencia, y tenemos además una doble instancia que considera primero la Cámara de Diputados y después el Senado resuelve como jurado. Yo creo que la herramienta no está mal regulada, no es que falta regulación en ese sentido, y creo que hoy día se está utilizando de forma razonable. Ahora bien, si en el Consejo Constitucional se quisiera discutir o reflexionar respecto de eventuales mejoras a esta herramienta, siempre puede hacerse. Yo creo que tenemos que estar abiertos a todo eso, y es parte del ámbito que perfectamente puede conocer el Consejo Constitucional. Diputado, también se ha puesto en duda algunos traspasos a la fundación de la expresidenta Bachelet. ¿Usted cree que debe aclararse de todas maneras que la eventualidad de algún tipo de irregularidad por la cercanía que tenía la presidenta con quienes fueron las autoridades que hicieron estos traspasos a la fundación, o hay que también poner límite a la duda que se está planteando sobre todos los traspasos que se hicieron por parte del Estado de este tipo de instituciones? En este caso no hay que poner ningún límite, porque es una persona que está vinculada y tiene cercanía conocida con una expresidenta de la República, al cual el gobierno regional le ha entregado, el gobierno regional del Biobío le ha entregado más de 300 millones de pesos. Entonces, evidentemente, esto yo creo que cae dentro del marco de la legítima sospecha, de la duda razonable de si aquí hubo tráfico de influencia, y espero que esto se investigue, se esclarezca, que no haya retrasos por parte de la Contraloría, que no haya retrasos por parte de la Fiscalía y de una investigación criminal si es que procediere, porque aquí la ciudadanía está poniendo que le pongamos coto al abuso. Y yo creo que tenemos que estar dispuestos a alcanzar ese estándar, y evidentemente todos estos vínculos que son sospechosos tienen que aclararse. Además de eso, quiero plantear que acabamos de salir de Comisiones Unidas de Constitución y Seguridad para discutir respecto de las reglas de uso de fuerza. Venimos desde hace mucho tiempo discutiendo sobre esta nueva ley de reglas de uso de fuerza, y una vez más, lamentablemente, la ministra de Interior no se hace presente en el debate dentro de la comisión. Hace ya bastante tiempo que la ministra no está asistiendo, entonces yo no sé, y me gustaría que la ministra lo transparente, si es que están dando por muerto el proyecto de ley que ellos presentaron, que sabemos
que no tiene un apoyo muy grande, incluso dentro del sector del oficialismo. Hay gente que no le parece muy bien la línea que ha seguido este proyecto de ley, que es malo y que no le da certeza a Carabineros y a nuestras Fuerzas Armadas. Entonces sería bueno saber, que nos lo aclare la ministra de Interior, si es que están dando por muerto el proyecto de ley para que podamos discutir uno distinto, porque yo creo que nuestros Carabineros y nuestras Fuerzas Armadas se merecen una mejor normativa, y eso pasa porque podamos actuar rápido dentro de la comisión y que sigamos reflexionando sobre un proyecto de ley que el Ministerio, la ministra personalmente no le está poniendo la atención que se merece. Bueno, me parece liviano e irresponsable.